Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Y bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio sobre el escenario postelectoral 2024. Pues el día de hoy justamente buscamos establecer una suerte de reflexiones acerca de los resultados que se obtuvieron en la pasada jornada electoral del domingo 2 de junio de este año 2024. El día de hoy, bueno, pues nos estarán acompañando en esta mesa, en este conversatorio, la doctora Paulina Redondo Fitz. Bienvenida, Paulina. La doctora Rita Guadalupe Valderas Zavala. Hola, Rita, bienvenida. Y el doctor César Enrique Pineda Ramírez. César, bienvenido. Buen día. Bueno, pues un poco antes de iniciar como tal con el conversatorio, vamos a hacer una presentación breve de sus perfiles, en estricto orden alfabético. Paulina Redondo, ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y coordinadora de gestión en la Coordinación de Humanidades de la UNAM. En 2022 fue ganadora del primer lugar en el concurso nacional de tesis sobre los estudios electorales de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales en la categoría Doctorado por la tesis Alternancias Post-Estabilización en América Latina, límites y posibilidades de innovación de los nuevos partidos gobernantes Venezuela, México y Colombia. En 2016 también obtuvo el premio de primer lugar en este concurso nacional de tesis en la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales con su tesis de maestría, Dilemas organizativos del Partido Acción Nacional como partido en gobierno 2000-2006 y 2000-2012. Sus líneas de investigación son partidos políticos, análisis estructural de redes sociales, partidos de gobierno, política comparada, procesos políticos en América Latina y, bueno, entre sus trabajos recientes se encuentran elecciones primarias en el prontuario de la democracia, segunda vuelta también en el prontuario de democracia, oposición partidista y resiliencia democrática en México, en coautoría con Miguel Armando López Leiva. Esto en el libro La democracia en juego, transformación política y resiliencia democrática en México. Eh, También es en coautoría con Francisco Reveles Vázquez y Jorge Cadena Roa y Miguel Armando López Leiva, esto en el libro Las izquierdas en México. Pues bueno, nuevamente bienvenida, Paulina. La doctora Rita Guadalupe Valderas, ella es licenciada en Sociología por la UAM Azcapotzalco, es maestra en Sociología por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM Coajimalpa. Ha sido asesora parlamentaria en el Senado de la República y colaborado para el Instituto Nacional Electoral como investigadora, especialista en temas de educación cívica, perdón. Coordinó el área de investigación en el Centro Nacional de Comunicación Social, llevando un seguimiento de la campaña de protección a periodistas. Entre 2020 y 2022, colaboró en la rectoría del Instituto Politécnico Nacional, realizando análisis de imagen institucional. Desde mayo de 2020, colabora con la Dirección General del Instituto Mexicano de Seguro Social, realizando investigación y análisis de información sobre la pandemia por COVID-19 y sobre la implementación y avance del programa IMSS Bienestar. Ha colaborado como profesora de la licenciatura en Sociología en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y su publicación más reciente es el capítulo del libro El Partido Verde Ecologista de México a través de las elecciones presidenciales 1988-2018, esto en el libro Partidos Políticos en México a través de las elecciones presidenciales, editado por la Universidad Iberoamericana y Orfila. Esto en coautoría con la doctora Esperanza Palma. César Enrique Pineda Ramírez, él es sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana y obtuvo el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales y la maestría en Estudios Latinoamericanos, ambos con mención honorífica por la UNAM. Él ha realizado 2 estancias postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Económicas y una más en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
Su investigación se centra en la contradicción del capital en la naturaleza, los movimientos sociales, la autonomía, el Estado y la comunidad. Candidato en el Sistema Nacional de Investigadores, él ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también en la UAM. A partir de 2024 es profesor investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. También es activista y acompañante de múltiples movimientos sociales. Pues bien, un poco, pues simplemente hacer como una breve introducción, pues recordemos que el pasado 2 de junio tuvo lugar la jornada electoral en la cual se eligieron diferentes cargos a nivel nacional, estatal y municipal, destacando justamente la elección del cargo a la presidencia de la República, los integrantes de la Cámara de Senadores y Diputados, así como 9 gubernaturas. De acuerdo con los resultados dados a conocer ya con los cómputos realizados por el INE, la participación en la elección presidencial fue del 61% de la lista nominal, en la cual la coalición que respaldó la candidatura de Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el 59.75% de preferencias frente al 27.45% de la coalición opositora, cuya banderada fue Xóchitl Gálvez. En la elección de diputados, Morena y sus aliados ganaron en 256 distritos, en tanto que los partidos de la oposición en 42. Cabe señalar que de las 9 gubernaturas que estuvieron en disputa durante esta jornada, Morena habría obtenido el triunfo en 7 de estas, ¿no? Entonces, bajo este escenario, pues vamos a desarrollar nosotros un breve conversatorio en donde las preguntas que les iré planteando, bueno, podrán contar con sus intervenciones. En primer lugar, bueno, vamos a iniciar en orden alfabético en esta primera pregunta con Paulina. Y bueno, quisiera señalar que en primera instancia y considerando el desgaste normal de un partido en el gobierno y particularmente las deudas que esta administración tuvo en términos de salud o expansión de la violencia, tan solo por señalar algunas de las temáticas más sensibles, ¿cómo podríamos explicar el avasallador triunfo de Morena en estos comicios? Paulina, adelante. No, muchas gracias y gracias por el espacio en general. Bien, para explicar los resultados debemos hacer varios cortes espacio-temporales y de procesos. Por un lado, dividir también entre fuerzas de oposición y fuerzas y el gobierno. Como bien lo señala, bueno, el desgaste gubernamental es una cosa, pero las acciones de la oposición son otras. Entonces, en términos del tiempo corto, creo que debemos explicar o entender el resultado en términos de las precampañas de lo que fue el propio proceso de selección de candidatura dentro de la entonces llamada Coalición Frente Amplio por México. Recordarán ustedes que se hicieron algunas etapas que iban a consistir en unos diálogos a nivel nacional y posteriormente iba a concluir con una elección. Bueno, recordarán que esta elección no se llevó a cabo. Entonces, por un lado, en cuanto a la forma en la que se eligieron las candidaturas, creo que es muy importante pensar cuál fue la dinámica partidista y cuál fue el respaldo que en efecto tenían las candidaturas en sus propias fuerzas políticas. Por otro lado, debemos recordar ya un poco más hacia las campañas que la candidatura de Xóchitl Gálvez y en general o la coalición que terminó llamándose Fuerza y Corazón por México era en realidad una coalición bastante incómoda. Desde los gobiernos, desde las alternancias, perdón, las coaliciones electorales de 2010, que ustedes recordarán fueron las primeras entre PAN y PRD para sacar al PRI de los gobiernos estatales donde todavía no había alternancias, se fue generando una dinámica de coalición donde parecía justificado cierto acuerdo entre fuerzas diametralmente o al menos en cuanto a plataforma pretendidamente diametralmente distintas, eh, se fueron acercando. Esta coalición que tenía como fundamento el regresar la democracia a nuestro país, dado que la Cuarta Transformación estaba cometiendo atropellos institucionales, era el único asidero discursivo que tenían, lo cual, desde mi punto de vista, era bastante débil. Entonces, creo que esa es otra explicación. En términos de la campaña en sí, era una campaña incómoda, incluso para la candidata, que había criticado durante toda su trayectoria y sobre todo en el sexenio 2012 en adelante, pues al PRI.
y resulta que pues es candidata por el PRI, se quiere deslindar del PAN, pero fue funcionaria del PAN. Entonces creo que también se explica desde el lado de la oposición por una campaña muy incómoda donde no había asidero discursivo o programático posible. Por otro lado, ya solo en términos de campaña debemos recordar que no parecía haber un proyecto distinto de país al que habían manejado ya los gobiernos de las alternancias, al menos desde el año 2000, y si nos vamos más para atrás, pues desde la agenda de los 80 en México. Entonces, creo que en términos programáticos o de una duración mediana, había muy poco que ofrecer en términos programáticos. Incluso la propia candidata Xochitl había expresado su acuerdo con algunas políticas sociales y con el Tren Maya. Entonces, no solamente en términos políticos, sino programáticos profundos, esta campaña carecía de propuesta. Por otro lado, cuando pensamos en una lectura un poco más amplia, creo que los partidos que se han llamado de la transición, o sea, PRI, PAN, PRD, habían cumplido una misión histórica. El PRI, con todos los defectos que pueda tener, cumplió al final una función de estabilización del régimen postrevolucionario. El PAN, pues, sirvió como una oposición durante todo ese periodo y el PRD, pues, representó el conjunto de fuerzas de izquierda en los 80, ¿no? Digamos que eso fue un momento histórico muy importante, la consolidación del régimen, bueno, su creación, su consolidación y posteriormente su declive. Entonces, desde una lectura histórica, creo que es comprensible que estos partidos ya hayan presentado un desgaste programático, organizativo y de legitimidad en este sistema. Por último, algo de lo que casi no se habló para explicar este escenario catastrófico para la oposición representada por PAN, PRI y PRD, que desde mi punto de vista sí es catastrófico, ya más adelante lo podremos discutir, es que, como lo señalaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, y más allá de sospechosismos o de teoría de la conspiración, sí hubo una postura de Claudio X y de estas fuerzas que se crearon a partir de sus directrices para que los partidos asumieran la agenda que llamaron ciudadana. Entonces, en lugar de que los partidos generaran una agenda interna y la discutieran entre ellos, asumieron esta agenda planteada desde afuera y creo que eso fue letal para ellas y ellos, cosa en lo que ustedes podrán estar o no de acuerdo y lo podemos discutir. Y creo que esas son algunas claves que explican. Otra cosa, perdón, muy importante, es que los grandes problemas del país, estas deudas históricas que en efecto todavía se tienen, no parecía que la coalición opositora los pudiera resolver. En principio, pues si lo vemos en los escándalos de García Luna, en términos del manejo económico, no había ya una propuesta de la oposición para resolverlos. Eso creo. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Pues damos ahora la palabra a Rita. Adelante, Rita. Sí, muchas gracias. Bueno, coincido con la doctora Arredondo, desde luego, uno de los elementos es precisamente lo que no hizo la oposición, esta falta de una propuesta alternativa de proyecto, pero también hay otros elementos que me parece importante traer a cuenta. El primero, pues, es la evaluación del presidente, ¿no? Al final de su sexenio, el presidente llegó con una fortaleza del 70% de la aprobación. Incluso desde el 1 de febrero que comienza esta guerra sucia en su contra con el hashtag narcopresidente AMLO, que duró 4 meses aproximadamente. Yo hice una medición del 1 de febrero al 22 de marzo y tenía o había disminuido en un punto porcentual, que es nada realmente. Eso hablaba de la fortaleza de la imagen del presidente, de la evaluación ciudadana, del apoyo que tiene. Y me parece también muy importante señalar que se han aprobado otros temas que han sido controversiales. Por ejemplo, en una encuesta que hizo en marzo precisamente el Financiero, el 70% de la población aprobaba las tareas del gobierno, las tareas del ejército en tareas civiles, ¿no? Eso es muy importante. El 70% de la población lo aprueba. La construcción del Tren Maya la apoya el 62%, perdón. El 61% apoya la política de austeridad. Y así nos vamos con otros temas controversiales que me parece que son reveladores de que sí existen bases sociales que aprueban el gobierno del presidente López Obrador. Por otro lado, me parece que un segundo eje importante es la unidad del partido. Morena, a pesar de las grandes diferencias que hay al interior, no logró más bien logró la unidad,
no se perdió, no se descarriló en el proceso, aunque sí hubo voces inconformes con la selección de candidatos, sí mantuvo la unidad en general y la estrategia territorial que tuvo el partido en general en su conjunto me parece que también es un elemento a estudiar y a resaltar porque no fue casual, ¿no? La organización de la estructura territorial que sí funcionó, estos engranes de esta gran maquinaria que ahora es Morena. Y desde luego me parece también importante un tercer elemento a señalar es la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, que me parece que fue de las más disciplinadas que he visto, fue siempre directa a plantear las narrativas, las propuestas y quiero mencionar que esta elección ha sido de las más agresivas que ha habido en cuanto a las descalificaciones que ha habido tanto a Xochitl Gálvez como a Claudia Sheinbaum. A Claudia le dijeron de todo, quisiera mencionar algunos de los calificativos, tanto en la comentocracia como en las redes sociales, tanto la doctora Sheinbaum como Xochitl Gálvez fueron víctimas de sujetos de descalificativos, ¿no? Por ejemplo, a Claudia Sheinbaum dijeron que era falsa como un cheque sin fondos, que no tenía empatía ni humanidad, que era envidiosita desde niña, negadora, hipócrita, que cae mal, desdeñosa, pagada de sí misma, fría, sin un ápice de empatía, inexpresiva, usa botox, es cínica, arrogante, es antisexy, no tiene sentido del humor, es la bruja del cuento infantil, tiene un timbre de voz distorsionado, no tiene voz propia, tiene una voz desprovista de emociones, plana, metálica, sin fuerza, tiene una caja torácica muy estrecha, su voz es falsa, desagradable, puja, es una repetición de las consignas del titiritero, tiene una voz fake, no tiene personalidad, es repetidora, es merolica, le tiene miedo a López Obrador, no se atreve a ser ella misma, ¿no? Es de las campañas más agresivas y sin embargo la doctora Claudia Sheinbaum se mantuvo en la estrategia, fue muy disciplinada, no se distrajo con esos elementos. En cambio, la candidata a la oposición, Xochitl Gálvez, sí puso acento en esos descalificativos que también hubo muchísimos en su contra y trató de aprovecharlos, ¿no? Por ejemplo, su mala dicción en el inglés o no pronunciar bien la R, o el chicle, ¿no? El asunto del chicle, lo utilizó como para fortalecer, digamos, su imagen, pero creo que ahí fue, digamos, no tan positivo, ¿no? Entonces, creo que no solamente se puede explicar el triunfo aplastante de Morena por un solo elemento o por dos elementos, creo que es multifactorial y valdría la pena ver cuál de todos está impactando de manera más importante, pero yo me quedo con esos tres, la evaluación del presidente y de su gobierno, la unidad de Morena y la candidata Claudia Sheinbaum y su campaña disciplinada con pocos errores, sí los tuvo desde luego, pero hubo pocos errores, creo que tuvo una muy buena estrategia de campaña y creo que eso abona al triunfo y a que no solamente le hayan dado el voto a la presidencia, sino también pues a los gobernadores, a los alcaldes, ¿no? Fue de verdad el carro completo, ¿no? Como en los viejos tiempos priistas un poco, pero sí creo que el triunfo pues se explica también por otras razones, a pesar de este desgaste, que es lo que mencionan en la pregunta, que es un desgaste normal, todos los gobiernos tienen un desgaste al final, y sobre todo en dos temas, que es la seguridad y la salud. A pesar de eso, hay otras políticas públicas, otras obras, otras acciones del gobierno que han sido bien evaluadas por los ciudadanos, y creo que pues eso es evidencia de que, bueno, ahora lo veremos en la siguiente pregunta, de que para hablar de una elección de Estado es una parte de la explicación porque hay otras cosas que también la gente está apoyando, ¿no? Esa sería mi postura frente a esta pregunta. Gracias, Rita. Pues damos ahora la palabra a César. Adelante, César. Bueno, yo diría que ese desgaste que se menciona del gobierno, el desgaste del sistema de partidos tradicional, PRI, PAN, PRD, es mayor. Y es mayor porque se produjo una crisis del sistema tripartido no ahora, sino desde 2018. Creo que la oposición hizo una muy mala lectura sobre su derrota en 2018 porque desde mi punto de vista lo que se produjo es prácticamente la fractura de la unidad del Partido Revolucionario Institucional por un lado. Hay que recordar que Enrique Peña Nieto termina su mandato con cerca del 70% de desaprobación, es decir, es el peor presidente, el más repudiado en décadas. Y en ese sentido no es un asunto menor.
La oposición creyó que simplemente era una nueva alternancia, pero lo que se produjo entre 2012 y 2018 es la crisis total del sistema de partidos que, según yo, en esta elección ha llegado a su fin. El sistema de partidos tal y como lo conocíamos ha terminado. Este sistema que surgió después de 1988, después del fraude electoral y la conformación del Partido de la Revolución Democrática, que conformó un sistema de 3 partidos, los partidos de la alternancia, ha llegado a su fin. Algunas cifras lo develan. A estos 3 partidos, en el año 2000, cuando Fox gana la presidencia, movilizaba al 90% del electorado y movilizaba 35.5 millones de electores. Hoy los 3 partidos juntos no llegaron a 16 millones. Es decir, el abandono del electorado a los 3 partidos es radical, es catastrófico, como han dicho aquí las doctoras. Pero si uno además analiza las cifras catastróficas, en 2012 el Peña Nieto llega con 16.3 millones por el PRI, sin contar los votos de la coalición con otros partidos, y hoy no alcanza 5.5 millones. Lo que vemos en realidad en el proceso de mediana duración es la desintegración del Partido Revolucionario Institucional. La crisis que sometió el fin del gobierno de Peña Nieto no solo es a la desaprobación ciudadana, y esto me gustaría como enfatizarlo, había señales de un repudio extrainstitucional mucho más radical que simplemente un voto de castigo. Lo que vimos en las movilizaciones por Ayotzinapa, por la presentación de los 43 en 2014, lo que vimos en las movilizaciones masivas y espontáneas de 2017 contra el gasolinazo, contra este aumento de los precios de la gasolina, fueron la demanda de la destitución y la renuncia de Peña Nieto. Es decir, hubo un movimiento antipeñista en las calles muy, digamos, espontáneo, que reclamaba el fin de Peña Nieto como símbolo del fin del Partido Revolucionario Institucional. Este repudio fue creciendo junto con, y yo diría que este es el origen en realidad de la catástrofe ahora de la oposición, porque la gente hoy en este 2024 sigue recordando lo que hicieron estos gobiernos que fueron mejor evaluados los panistas y terriblemente el gobierno priista. En ese sentido, en el fin de 2018, la gente estaba harta, por supuesto, del alargamiento de la guerra contra el narcotráfico, de los gobiernos de pillaje que esencialmente representaron al PRI y también de la enorme desigualdad, podríamos decir un poco oligárquica en el sentido de las élites que gobernaron este país. Ese repudio no ha desaparecido. Más del 50 e incluso dependiendo de los estudios, a veces hasta el 60% de los electores nunca volvería a votar, según la pregunta clásica de por qué partido nunca votaría por el PRI. Estos negativos no es comprensible por qué la oposición pensó, y especialmente la derecha panista, cómo aliándose a un partido en abierta fragmentación y en abierto repudio nacional, era una alianza ganadora. Es decir, hoy parece natural pensarlo, pero por los resultados que tenemos de la elección del domingo, y no parece que la sorpresa que tienen sus comentócratas, sus intelectuales y los propios liderazgos de estos 3 partidos ahora se muestren sorprendidos. Lo que ha sucedido es una crisis gigantesca del sistema de partidos que encontró, y con eso termino, una forma de expresión política, tanto para el repudio a esos 3 partidos en el liderazgo de López Obrador, como los resultados, digamos, que dignificaron a buena parte de la mayoría de la población con salario, programas sociales, programas comunitarios y discursivamente. Una parte del electorado sintió que este sí era un gobierno suyo, que lo dignificaba y le daba su lugar. Creo que la oposición está muy perdida al no entender estos enormes procesos, tanto simbólicos como materiales, como de antagonismo y rechazo al viejo régimen del sistema de la alternancia. Gracias, César. Pues sí, recupera algunos argumentos de los plasmados por ustedes, en efecto, ¿no? De pensar que, como ya lo señalaba ahorita César, de quizá una interpretación en términos de que no se trataba nuevamente de una elección más dentro de este régimen de alternancia que se dio posterior, digamos, en las primeras, a finales del siglo pasado y en las primeras décadas de este siglo. También lo mencionaba por ahí Paulina. Hubo un desgaste natural, digamos, de este sistema de partidos que habían cumplido su lugar en la transición, ¿no? Bajo ese entendido y pensando también en lo que señalaba Rita, ¿no? El,
hay una nueva configuración incluso en el papel de Morena, ¿no? Que logra esta, digamos, de alguna manera, esta como unidad y este disciplinamiento dentro del partido. Eh, Creo que, bueno, a partir de las lecturas y de los comentarios que están ustedes señalando, pues podemos ver un escenario en donde, en efecto, pues hay un proceso de mayor duración, que no se trata simplemente de una elección como las que hemos visto desde 2000, 2006, 2012, que digamos de alguna manera están rompiendo como, con ese régimen hegemónico que se generó posterior a la transición, ¿no? Bien, la siguiente pregunta sobre la cual quisiera que conversáramos es justamente acerca de las acusaciones que se han dado sobre una elección de Estado, porque en efecto, ¿no? Ustedes señalaban un poco como las lecturas erróneas que se han dado desde la oposición, ¿no? Uno de los argumentos que se han esgrimido para tratar de alguna manera de explicar este avasallador triunfo electoral tiene que ver con las intervenciones que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente en las mañaneras, el uso de los programas sociales también como factores que inciden en los resultados de las elecciones. En el caso de sus perspectivas, ¿consideran que este argumento sería de alguna manera viable, considerando también lo que decían de la multifactoriedad de las explicaciones de este resultado? ¿Consideran que este argumento es viable para pensar los resultados obtenidos por Morena? Damos la palabra ahora a Rita. Adelante, Rita. Sí, pues he escuchado mucho este argumento acerca de que se trató de una elección de Estado, que el presidente fue injerencista, que incluso eso se va a notar en la calificación de la elección. Yo coincido con el doctor Pineda, de pronto como que los comentócratas y los intelectuales que están analizando este tema como que no lo entienden, fue una gran sorpresa para ellos y entonces es, digamos, muy sencillo y hasta reduccionista y simplista decir que todo es porque los programas sociales y entonces todos los que reciben programas sociales automáticamente votaron por Morena, en realidad eso no es tan cierto, ¿no? Es, digamos, medianamente explicativo esto, pero falta una parte. No todos los que reciben programas sociales votaron por Morena y viceversa. O sea, eso lo podríamos comprobar y lo podemos ver a través de las encuestas de salida que se hicieron, ¿no? Por Claudia, pues obviamente votaron desde las clases medias, la clase alta, ¿no? Y sobre todo, el decir que es una elección de Estado, el exconsejero Lorenzo Córdoba estaba furioso en una mesa de análisis, decía, ¿cómo pueden decir que hay una elección de Estado si el gobierno no está contando los votos? Una elección de Estado remite a eso y ahora son los ciudadanos a través del Instituto Nacional Electoral quien hace este trabajo, ¿no? Si nos referimos a una elección de Estado porque se utilizaron recursos para comprar las voluntades, eso, insisto, es medianamente explicativo. Hay que hacer, digamos, un análisis más profundo. Inicialmente, el presidente López Obrador fue muy astuto al llamar a esta elección como un referéndum a su gobierno. Como yo les decía hace un rato, la gente, la población, está evaluando bien algunas de las políticas o de las acciones del gobierno del presidente Obrador, estos temas controversiales que parece que nadie quiere, la militarización, la estrategia de abrazos no balazos, la desaparición del seguro popular, el no construir el aeropuerto en Texcoco, pareciera que la gente no lo quiere, pero están bien evaluadas. Creo que solo la construcción del aeropuerto en Texcoco y la desaparición del seguro popular sí salieron por debajo del 40% de la evaluación, pero la militarización, la estrategia de abrazos no balazos está bien evaluada por la ciudadanía, no solo son los programas sociales. Y el tercer elemento que yo vería, además del referéndum, de esta evaluación del gobierno, desde luego, pues es el voto anti-PRIAN, ¿no? Ya están muy desgastados, tanto el PRI como el PAN, y sí hubo un voto oculto, pero no necesariamente a favor de Xóchitl Gálvez, sino a favor de la doctora Claudia Sheinbaum, que sí se explica por este desgaste que ya comentaban los colegas, y también por esta falta de una propuesta alternativa. Si tenemos a Morena con esta continuidad, ¿cuál es la propuesta? Y lo que hicieron fue plantearse un proyecto anacrónico totalmente. Regresemos a la época del 2012, del 2006, regresemos las estancias infantiles, el seguro popular,
todas políticas anacrónicas que además se decía y se aseguraba que habían sido un exitazo total, esta romantización del pasado, de que en el pasado vivíamos en democracia y estábamos muy bien, perfectamente felices, 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 pues la ciudadanía dijo, ¿en dónde, no? En un mundo construido por estas voces, por esta narrativa, porque no lo vemos nosotros, con estos salarios bajos, en fin, como que había ahí una propuesta de esta coalición del PRI, del PAN y del PRD que pues no tenía rumbo al principio de la campaña, después como que sí, después como que cambiaban. Terminó la candidata Xóchitl Gálvez ofreciendo también una tarjeta de salud y una tarjeta para mujeres y, en fin, como que de pronto ella se volvió además la promotora de los programas sociales, ¿no? Esta falta de proyecto alternativo de la oposición que miraba al pasado, que era anacrónica, pues también jugó un papel importante. Entonces, realmente no solamente se explica a partir de la distribución de los recursos, de lo que llaman muchos las dádivas, que el presidente López Obrador y el gobierno de la Cuarta Transformación ha planteado como derechos, es un acceso a derechos, no solamente se explica el resultado por eso, y no podemos hablar de una elección de Estado en términos tan deterministas si no tomamos en cuenta o en consideración estos elementos de qué es lo que nos está diciendo la gente con este voto, porque, insisto, no solamente votaron por la doctora Claudia Sheinbaum, sino también lo hicieron por el Congreso, por los alcaldes, por los gobernadores, por qué nos está diciendo la gente, que en realidad nosotros no estamos viendo con claridad lo que realmente está probando. Yo sé que es muy duro y siempre se lo digo a mis compañeros, a mis colegas, es muy duro, así como lo fue en 2006, reconocer que quizá Felipe Calderón había logrado capturar el voto de la mayoría. Es muy difícil quizá aceptar que el gobierno de la Cuarta Transformación tiene bases sociales muy fuertes ahora y que ha logrado construir, más allá de un andamiaje clientelar, una aprobación que es auténtica, que es por convicción, más allá de si se reciben los programas sociales o no, que digo, valdría la pena hacer una investigación más a fondo para saber cuántos, hasta dónde, quiénes, ¿no? Pero sí creo que no pueden omitirse estos otros elementos que me parece que ya te dan un panorama mucho más general acerca de si hay o no una elección de Estado, porque además la injerencia del presidente, todos los presidentes siempre han dicho algo sobre la elección y este presidente tuvo 50 medidas cautelares, el Instituto Nacional Electoral le bajó varias mañaneras, era ahí un forcejeo constante. El tribunal tendrá la decisión final con la calificación de la elección, en donde obviamente evaluará qué tanto el presidente, digamos que fue injerencista, pero a mí me parece hasta una justificación de la oposición de yo no tuve la culpa, yo hice bien las cosas, pero el presidente, pero los programas sociales. Necesitamos una oposición responsable que deje este discurso un poco resentido y que tome realmente en sus manos la responsabilidad de ser una oposición y un contrapeso, ¿no? Esta voz crítica que de pronto no la veo, lo que escucho son quejas, son justificaciones, es un discurso un poco de resentimiento, ¿no? Yo lo hice muy bien, pero el otro es el que me aplastó con sus programas sociales. El presidente fue el jefe de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Y tú qué propusiste? ¿Qué hiciste? Porque también no es algo en lo que quiera profundizar, sobre todo por respeto a la candidata Xóchitl Gálvez, pero tuvo muchísimos errores la candidata a lo largo de su campaña. Tuvo una muy mala narrativa, no se dirigía a nadie. Primero sí era la candidata de los partidos, luego de la sociedad civil, luego que siempre sí, luego que los negaba. Yo no voy a trabajar con fulano, mengano y sutano. Los que no hayan alcanzado un patrimonio a los 60 años es porque están bueno, ya sabemos lo que dijo. En fin, como todos esos errores parece que son anecdóticos, pero en realidad sí tuvieron un papel importante en la decisión final de los electores. E insisto, pues ahí están los votos. Sí había un voto oculto, pero creo que no fue a favor de la doctora, a favor de Xóchitl Gálvez, sino quizá un voto de rechazo a Xóchitl Gálvez. No lo sé de cierto, no puedo, eso es una hipótesis, o quizás sí era un voto a favor de la doctora Claudia Sheinbaum como tal. Gracias, Rita. Pues sí, en efecto, creo que
como señalas, un tanto reduccionistas las respuestas, pero también hemos visto la proliferación de expresiones ahora de corte clasista, justamente esgrimiendo sobre todo la cuestión de la recepción de los programas sociales como una suerte de explicativo acerca del comportamiento electoral, ¿no? Y del apoyo hacia, como tal, la coalición encabezada por Morena. Creo que uno de los elementos centrales que señalas tiene que ver también con el voto de las clases medias y altas, ¿no? Que se veían o se esperaba de alguna manera que fueran o empezaran a votar a favor justamente de la coalición opositora, ¿no? Y no resultó ser el caso, ¿no? Entonces, habría que establecer también bueno, otro tipo de argumentación considerando que no solamente fueron los receptores o digamos, de alguna manera también las clases más desprotegidas quienes votaron de alguna manera por Morena, ¿no? Como ha esgrimido siempre el argumento supuestamente explicativo de la oposición de corte clientelar. Bien, pues damos la palabra ahora a César en este sentido sobre la misma pregunta. Adelante, César. Bueno, yo tendría que decir que no solo es reduccionista la explicación en torno de un electorado que parece clientelar, comprado, y habría que decirlo, parece un electorado estúpido desde esta interpretación. Esta explicación es incluso ofensiva para las ciencias sociales, que parece monofactorial y monocausal. Es programas sociales igual a triunfo. Esto no tiene ninguna base explicativa, es más un argumento propagandístico e, insisto, incluso ofensivo, tanto para el electorado como para cualquier explicación racional. Elección México, un portal que realizó una investigación importante con una encuesta muy importante mucho antes de la elección, encontró la movilidad del voto en estos 18 años previos a esta elección, encontró que 21% de quienes votaron por Fox en el año 2000 se habían movido hacia el voto por López Obrador en 2006 y 19% de quienes votaron por Calderón lo hicieron por Peña en 2012. Si hoy vemos además que el PRI ha perdido cerca de 10 millones de votantes desde 2012, lo que podemos inferir, claro, excluyendo por supuesto los electores que han fallecido y incorporando a las nuevas generaciones, que una parte del electorado que hoy se les acusa de clientelares, primero habían votado por el PRI, por el PAN, y que hoy están votando por Morena. Es decir, los partidos de oposición están acusando, y una buena parte de sus intelectuales están acusando una parte del electorado que los había apoyado de ser un electorado clientelar. Lo que parece es pues que es un electorado o un segmento desencantado de haber votado primero por Fox y Calderón y por supuesto desencantado e incluso enojado con el Partido Revolucionario Institucional. Es decir, es un elector politizado que incluso valora un segmento, claro está, que valora que se equivocó o que no volvería a votar por el PRI. Entonces, esta explicación mágica de programas sociales como transferencias de dinero que automáticamente resultan en votos es insostenible. Por el otro lado, creo que la acusación de elección de Estado es muy grave, porque creo que apuntaba al intento, claro, de con 30 millones de votos, 20 millones de votos de diferencia es muy difícil hacerlo, pero descarrilar la elección. Creo que apuntaba hacia una vocación antidemocrática, que ya la hemos visto en esos instituciones partidarias, de no reconocer el triunfo que muy probablemente también hubiera sido para Morena y para Sheinbaum. En ese sentido, me parece muy grave esta acusación. Pero ¿de qué hablamos? Y este es el problema, ¿de qué hablamos cuando hablamos de elección de Estado? Los partidos lo han usado indiscriminadamente y como panfleto, como más de manera panfletaria y propagandística. No solo diría yo que la elección de Estado, si la elección de Estado es lo que se realizaba en el viejo régimen, es el control, como definía efectivamente Lorenzo Córdoba, de la elección, es decir, es el gobierno quien organiza la elección y por tanto puede controlarla. En el pasado, los tres poderes del Estado se movilizaban hacia ganar la elección para el partido mayoritario, para el partido de Estado. Es decir, no solo se movilizaba el Ejecutivo, todos los ejecutivos, los diputados del partido oficial, se movilizaba la justicia en torno de cualquier impugnación contra el viejo régimen y sobre todo se movilizaba y se controlaba a toda la sociedad.
es decir, que estaba organizada dentro de los sectores del partido oficial. Hoy eso no es totalmente posible. La sociedad ya no está totalmente organizada por estos sectores. El partido de Estado además controlaba la mayoría de los medios de comunicación, si no es que todos. Entonces, esta sociedad ya no existe. O sea, yo no hablaría de partido de Estado si no se dan estas condiciones básicas de control. De hecho, hay un dato del propio INE de que el 55% de las menciones de los medios de comunicación comerciales son menciones negativas a Morena y la candidata Sheinbaum. Es decir, no concuerda el discurso de la oposición con el control y captura de los medios de comunicación con la realidad. Por último, yo diría que sí hay, y creo que hay que reconocerlo, violación de los tiempos de campaña, uso irregular de recursos, obviamente intervención del Ejecutivo a través de la mañanera, intervención discursiva, diría yo. No es una intervención como directa y judicializada y de uso faccioso de la justicia como la hizo Fox en el año 2004 y 2005 con el desafuero. Aún así, estos son elementos que caracterizan esta campaña. Por último, yo diría que lo que yo veo no es una elección de Estado basados en estos argumentos, sino un electorado crítico que efectivamente se da cuenta que lo de la seguridad u otros temas no están funcionando, pero que valora suficientemente positivamente a este gobierno y valora sus logros mucho más que sus contradicciones. Estas contradicciones, y con eso termino, me parece que incluso todavía tienen un bono de confianza porque buena parte del electorado reconoce y entiende que son problemas que no produjo este gobierno, sino que las produjeron anteriores administraciones. Y ese bono de confianza y digamos de un voto, digamos, de confianza, como digo, hacia Morena, se ha renovado porque cree y evalúa positivamente, como decían también las doctoras, a este gobierno. Justamente algo que mencionas, ¿no? Pareciera que estos dos argumentos tienen una concepción pasiva del electorado, ¿no? Como si, en efecto, tanto la parte discursiva de las intervenciones del presidente a través de la mañanera como el uso de programas sociales tuviera un efecto mecánico en la acción política del electorado, ¿no? De pronto, incluso también los estudios que han analizado justamente el tema del clientelismo, pues sabemos que no es justamente un intercambio de bienes por votos, ¿no? Hay toda una dimensión simbólica que está presente justamente en esta suerte de intercambios, en donde se generan relaciones o interrelaciones afectivas también que tienen que ver a veces con esta suerte de identidad que se genera dentro de estos grupos, más que con esta forma racionalizada de te doy un bien, entonces tú respondes con tu voto a favor de un cierto candidato, un cierto partido, ¿vale? Bien, pues damos la palabra ahora a Paulina también para abordar este tema sobre el argumento esgrimido de una posible elección de Estado. Adelante, Paulina. Muchas gracias. Me parece una pregunta muy relevante y en realidad estoy totalmente de acuerdo con lo que han escrito mis colegas, así que solo plantearé algunos acentos que creo necesarios. Creo que la pregunta se divide en tres partes que ustedes bien ya han señalado. Lo primero es este uso propagandístico de la lógica de la elección de Estado, que en realidad creo yo que es una estrategia para generar un clima de autoritarismo, que existe una lógica de autoritarismo frente al gobierno, lo cual legitima la idea de los salvadores y las salvadoras de la democracia, ¿no? Que es lo que ha planteado la oposición desde 2018, que ellos sí son demócratas, ellos y ellas son demócratas, mientras que el otro polo es autoritario, regresivo, etcétera. Entonces, creo que en ese sentido tiene mucho, está la explicación de llamarle elección de Estado, cosa en lo que creo que todos coincidimos aquí que es conceptualmente incorrecto, ¿no? Por las razones que ya mencionaban y porque de verdad no es un nivel al que que competa al Estado lo que sucedió en la elección. Es otro nivel que justamente se trata más bien del gobierno y su injerencia o no. Y ese es a lo que voy con el segundo punto. Estar en el gobierno puede resultar una ventaja en términos de recursos, de exposición mediática, pero también si el gobierno es mal evaluado, como lo eran los gobiernos previos a 2018, es una desventaja. Asumirse desde la postura gubernamental puede jugar más en contra a una fuerza política que a favor, incluso por la primera pregunta que platicábamos sobre el desgaste. Entonces creo que
estar en el gobierno como tal, sí es una buena gestión, sí es un activo importante y sí creo que tuvo un papel muy relevante la presencia dual de la campaña oficial por un lado y las mañaneras, pero las mañaneras se dan desde el principio del sexenio y vimos que la oposición trató de hacer ejercicios similares, no una ni dos, sino tres veces y a nadie le salía. Entonces es algo que puede decir, pues ahí estuvo el presidente en la mañanera durante la campaña, pues sí, pero lo hizo durante todo el sexenio y tiene que ver y se vincula con esta lógica de cercanía con no solo el electorado en términos de transición entre votos y percepciones, sino de la población en términos más del Estado, de la presencia que pueda tener aquel que representa la unidad de gobierno Estado como en un sistema presidencial que es en el que vivimos y su presencia cotidiana. Creo que sí es eso un activo y creo que sí, eso sí se tiene que estudiar no tanto en injerencismo, porque como bien lo señalaban la colega y el colega, eso se ha presentado en todos los sexenios anteriores. Ustedes recordarán cuando Fox quiso imponer a su candidato y que Calderón, justamente al ser un gobierno mal evaluado, pues se trataba de deslindar y se hizo llamar el hijo desobediente, pero sí había una intención desde al menos el 2000, obviamente hacia atrás, ni vale la pena recordarlo, de imponer sus candidaturas. Calderón también lo intentó, no le funcionó, y digamos que eso es algo comprensible, creo que no es correcto, creo que se debería hacer un desmarque en estos momentos electorales, pero es natural y es comprensible. Entonces, yo también descalificaría, bueno, más bien descartaría ese segundo punto como una explicación, digamos, no respaldaría la postura de la oposición al respecto. Eh, la tercera explicación que plantean, bueno, que hay un vínculo entre los programas sociales y que va por ahí, me parece insultante. Creo que en efecto es una postura no solo clasista, sino académicamente trasnochada cuando se decía que la clientela votaba automáticamente, como bien lo mencionaba el doctor Sánchez, que ya tiene que ver con que mucha de la politología que estudiaba en esos entonces no hacían trabajo de campo, ¿no? Entonces, se pensaba que se intercambiaba así automáticamente, yo te doy unas láminas y tú me das el voto, cuando en realidad a nivel local la lógica de las negociaciones, no solamente entre el líder de la comunidad con el del partido, sino el propio líder con su propia comunidad, las relaciones, como mencionaba el doctor Sánchez, el tipo de relaciones afectivas, la forma económica, por supuesto, pero es tan complejo que el hecho de manejarlo así me parece insultante, reduccionista y incorrecto, ¿no? Entonces, creo que sí, lo que tenemos más bien es la cuestión de la legitimidad, la aprobación, un trabajo de la maquinaria electoral efectivo y digamos varios niveles en los que se explica por qué la elección dio los resultados que dio. También a nivel local, pues el cansancio que tiene la población por estos gobiernos que pueden echarle la culpa al gobierno federal sobre las condiciones de inseguridad, pero que también ahí habría que estudiar las relaciones y lealtades con grupos particulares del crimen organizado a nivel local, ¿no? No todo tiene que ver con la dimensión federal, sino que en estados como Guanajuato algo está sucediendo ahí que también explica mucho del voto en contra a estos partidos que ya gobernaron. Algo muy interesante y que creo que también debemos mencionar es que justamente la oposición no pudo posicionarse como una alternativa porque no es una oposición como en otros países, pues recién llegada, es una oposición que ya gobernó, es una oposición que ya fue evaluada varias veces y que eso hacía difícil que propusieran alguna plataforma electoral. Un punto, ya también para cerrar mi comentario, es que Morena en realidad en su definición de partido tiene en la plataforma electoral mencionan que ellos no pretenden representar al pueblo, sino ser el pueblo organizado. Es una fuerza viva y puede parecer menor el matiz, pero los partidos de la transición en una lógica representativa de la democracia, su idea pues era esta intermediación clásica de la teoría entre la comunidad política y el gobierno y el Estado. Y en Morena es una concepción distinta, al menos discursiva, habría que ver cómo funciona más en la realidad, donde no es la representación, sino la organización del pueblo. Y pues creo que debemos meternos más a estudiarnos la dinámica local y real de lo que está sucediendo en los partidos, cosa que yo al conocer un poco más el PAN y el PRI, sí veía este vaciamiento de la vida interna de los partidos, que creo que también es una explicación.
al no existir un asidero real ciudadano político partidario, pues que no podemos ser tampoco ni maquinaria, no podemos ser representantes de casillas, o sea, digamos, no hay vida interna que alimente la campaña electoral. Gracias, Paulina. Justamente retomando un poco lo que han estado señalando, ¿no? En términos de procesos de mayor duración, pues, y recuperando esto último que señalaba la doctora Redondo, que tiene que ver con estas diferentes concepciones acerca de democracia y de representación, ¿no? Uno, este argumento justamente a lo que han señalado en términos de la concepción un poco que se tenía en torno a la democracia en el mismo régimen de la transición o el régimen de la alternancia, en términos de un sistema plural en donde en efecto por lo menos el proceso electoral formal y las elecciones en tanto, digamos, mecanismo fundamental de participación ciudadana no fuera controlado, no tuviera un control desde el Estado, es decir, dotar en acciones como dotar de autonomía al órgano electoral. Digamos, toda esta concepción democrática entra de pronto con una oposición o encuentra una contraposición justamente en la visión de alguna manera de que representa Morena y el proyecto López Obradorista, ¿no? En donde, en efecto, sí hay, sin tratar de romper, digamos, con esta institucionalidad democrática, sí hay una suerte de, digamos, de otra concepción acerca de cómo se debería de dar la participación del pueblo, no en términos de esta representación liberal, sino en términos de la propia voz y de la propia expresión del pueblo, ¿no? En algunos casos sí a través de justamente de ciertos mecanismos como las consultas ciudadanas, ¿no? Que ya también han mencionado varios de los ejemplos que se han dado durante este sexenio. En este sentido, bueno, pues la pregunta que ahora les planteo tiene que ver también con uno de los argumentos que se señaló o que se ha señalado desde la oposición y que funcionó de alguna manera como bandera para generar esta unidad entre los diferentes partidos, ¿no? Por ahí tú lo señalaba Paulina en su intervención de la primera pregunta, que es digamos, se convirtió de alguna manera en una coalición incómoda. Hubo ciertas banderas que de alguna manera permitieron construir esa unidad. Y una de estas fue justamente la defensa de la democracia, esgrimiendo el argumento de que había un retroceso democrático, que había un ataque sistemático hacia las instituciones de la transición. Considerando esto, ¿ustedes consideran que habría realmente riesgos hacia la institucionalidad democrática? Y, de ser el caso, ¿cuáles podrían ser estos? Damos la palabra ahora a César inicialmente. Adelante, César. Yo creo que cualquier concentración de poder efectivamente puede ser peligrosa y eso creo, aunque el oficialismo, Morena y el Ejecutivo detectan efectivamente el uso discrecional, incluso en el Poder Judicial, ¿no? O las contradicciones que hay del sistema de partidos hoy, que tiene sobre representación, que hay partidos parásito, etcétera. No parecen tan convincentes las soluciones que la Cuarta Transformación o Morena están dando frente pues a los excesos también de poder del pasado y puede abrir efectivamente ahora vías hacia mayor concentración del poder del oficialismo, pero que ha tenido pues una arrasadora mayoría. También hay que decir que la oposición ha tenido un doble rasero, es decir, la oposición, por ejemplo, y el Pacto por México, logrando una mayoría para reformas constitucionales y reformas estructurales, contra la opinión de varios sectores, contra los trabajadores, contra un sector que se oponía a la reforma energética, lo consideraban un pacto de Estado, una iniciativa de estadista como Peña Nieto, digamos, una gran alianza para mejorar a las mayorías y no consideraban que ese pacto fuera una forma de imposición, como lo fue, porque lo vimos que esas reformas había una gran oposición del sector docente, del sector de los trabajadores, del sector popular en contra de la reforma energética, y a pesar de eso se impusieron esas reformas. Entonces, y en cambio, por ejemplo, cuando se habla de una posible coalición o negociación de lo que será el movimiento ciudadano en el Congreso, se habla de esquirolaje, ¿no? Entonces, aquí vemos el doble rasero,
donde cuando ellos se aliaban era un gran pacto de Estado para mejorar al país, y cuando se abre la posibilidad, que todavía no sabemos si será así, de negociación entre MC, que se convertirá en un partido bisagra por el número de congresistas que tiene y porque le faltan tanto en el Senado como en el Congreso algunos, dependiendo de los últimos resultados, algunos diputados, muy pocos para lograr mayoría calificada, entonces se acusa de ser una alianza espuria. Yo creo que ahí evidentemente se devela que el discurso de la oposición es más propagandístico en relación a los peligros de la concentración del poder en Morena. Yo al revés diría que la preocupación que no es visible en la opinión pública, porque la oposición ha acaparado este tipo de argumentos y llena las mesas de debate con, perdón, pues una discusión que a veces puede ser estéril, o al menos es no muy fértil para pensar los equilibrios de poder y el poder que está logrando Morena. A mí me preocuparía en otro sentido la posibilidad de que otros poderes fácticos estén influyendo también en las cámaras, como vimos en este sexenio. La ley minera, por ejemplo, que era una de las más avanzadas, es quizá la ley más incluso yo diría radical, para poner freno a los excesos del capital minero, del capital extractivo en México, que como sabemos está concentrado en unas cuantas manos. Sin embargo, al momento de presentarla en el Congreso, tuvo un proceso de negociación muy poco público que deterioró la ley y la disminuyó, dándoles de nuevo grandes concesiones a las mineras. Es decir, aquí vemos, yo no diría que el oficialismo y Morena el peligro fuera solo de concentración del poder, sino que se subsuma o se subordine a los poderes fácticos, a pesar de tener mayoría. Hoy tendría la posibilidad Morena de realizar en este periodo de gracia que tiene el presidente y que también tendrá la presidenta entrante, de imponer con esa mayoría condiciones, por ejemplo, ecológicas y de control del agua a estas mineras, que no se atrevió a hacerlo en la anterior legislatura. Un elemento más que es importante, aunque el presidente ha presentado una iniciativa que es positiva en relación a reconocer a los pueblos indígenas como sujeto de derecho, ha eliminado o moderado el derecho al territorio. Esto es un mensaje para los grandes capitales, en el sentido de que el territorio en manos de los pueblos indígenas es un obstáculo para el despliegue, digamos, de los intereses de las grandes empresas extractivas, de la agroindustria, de la minería, de otras empresas energéticas, aunque esto sea limitado en la posición oficialista. Y me parece que hoy tendría la mayoría también para establecer una reforma constitucional que cambie la relación del Estado con los pueblos indígenas, incluyendo el derecho al territorio. Yo vería el peligro al revés, que no se utilice la mayoría para realmente profundizar cambios indispensables y urgentes en favor de los pueblos indígenas, en favor del medio ambiente, en favor de los intereses, por el miedo a la desestabilización, que hoy vemos claro, y con eso termino, que también los grandes poderes fácticos y los capitales internacionales presionan a través del Banco Mundial, el FMI, la opinión y la fuga de capitales, las oscilaciones en el peso, que por supuesto están presionando al nuevo gobierno para que no radicalice los cambios. Y a mí me parecería que este es un peligro que la audiencia y en general los votantes que le dieron un mandato de continuidad, pero incluso también podría ser leído como una posibilidad de profundización de las transformaciones políticas que inició este gobierno, no se realicen. Yo creo que ese es un peligro también más allá de la concentración del poder. Gracias, César. Damos ahora la palabra a Paulina. Adelante, Paulina. Muchas gracias. Yo creo que es deseable en cualquier país y desde la propia concepción del Estado, el gobierno y los tres poderes, que habría también que analizar eso, si lo de los tres poderes ya tendríamos que pensarlo de una forma distinta o si sigue siendo un marco para las sociedades tan complejas en las que vivimos. Pero bueno, suponiendo que es un principio válido, no solo por los tres poderes en su fragmentación, sino por la idea de la pluralidad en el poder y que no haya concentración, es un principio, por supuesto, deseable en cualquier país, la negociación entre las fuerzas vivas, no solo entre los partidos, sino en efecto entre los sectores sociales, entre el conjunto de trabajadoras y trabajadores en todas las industrias, las estudiantes, los estudiantes, etcétera, una lógica de negociación más amplia y no solamente la que se manejó a nivel partidista, al menos desde 2000.
Entonces es deseable, por supuesto, que haya una negociación, sobre todo en el legislativo como representante de la nación, por supuesto. El problema es que la concepción de negociación que ha imperado, al menos desde 2000, tuvo una lógica eminentemente partidista y claramente elitista. Entonces la negociación se entendía como reparto de votos a favor de apoyo en otras posiciones. Creo que esa negociación es de la que podemos o deberíamos irnos despidiendo y plantear negociaciones más bien en términos programáticos e ideológicos frente a los problemas del país. ¿Qué creo que pasó? Bueno, pues que a partir de 2000, con la imposibilidad de generar gobiernos unificados, pues imperó la lógica de, bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo porque si no se va a generar una parálisis legislativa y en el ejecutivo y nada va a pasar. Entonces, ahí me hacía mucho sentido que hubiera acuerdos entre los partidos representados en el Congreso. Sin embargo, a partir de 2018, con un poco, más bien con la legitimidad de acceso de Andrés Manuel López Obrador y ahora con la legitimidad de acceso de Claudia, de la doctora Claudia Sheinbaum, esta lógica de la negociación, pues parece, al menos desde esa visión partidista de transacciones, no ser tan necesaria. No habría incentivos, como lo mencionan desde otra literatura, para negociar en el legislativo. Aparte, pues que sería muy difícil negociar alguna posición, dado que la oposición no tiene demasiado que negociar en esos términos en los que se estaban desarrollando las negociaciones anteriormente. Habiendo dicho eso, creo que la dinámica en el legislativo anterior también nos presenta que la negociación en términos programáticos no es posible en en los bloques que ahora existen. El PAN, el PRI y el PRD se opusieron a casi todo de la agenda de Andrés Manuel López Obrador y Andrés Manuel López Obrador tampoco cedió temáticamente en ninguno de los puntos frente a los otros partidos. Quizá lo único que hubo en términos de desacuerdo en el legislativo, en la legislatura anterior, si ustedes recuerdan, fue la cuestión de cuánto tiempo iba a estar los militares afuera. El PRI votó más cercano a Morena y los demás estuvieron en contra. Digamos que ese es el único rasgo de división ideológica que hubo en ese momento. Fuera de eso, todas las posturas en el legislativo fueron en contra. Entonces yo no creo que en este escenario haya, uno, ni incentivos para la negociación, ni dos, posibilidad ideológica o programática de hacer negociaciones. No creo que sea posible una postura de conciliación entre el bloque representado por PAN, PRI, PRD con el de Morena en términos programáticos ideológicos. Entonces, creo que podremos ir planteando que eso no va a suceder. Algo que mencionaba el doctor Pineda y que creo que debemos recordar, no todo lo que se plantea en el legislativo, no todo lo que se plantea desde el ejecutivo se dirime solamente a nivel nacional. A nivel internacional hay una coerción normativa. Estamos sujetos a tratados internacionales, estamos sujetos a una política, incluso a la geopolítica, donde estamos ubicadas y ubicados. Y un poco se acuerdan, la discusión sobre la reforma eléctrica fue eso. Decía PAN, PRI, PRD que no se podía reformar la Constitución en ese sentido, como lo proponía Morena, porque chocaba con el tratado que se tiene con Estados Unidos y Canadá. Entonces, creo que esa es otra dimensión para poder pensar qué reformas sí son posibles, qué reformas no son posibles en esta nueva lógica de la mayoría. Bueno, tenemos una mayoría, pero tampoco nos mandamos solos a nivel extraterritorial, ¿no? Por muy soberanas y soberanos que seamos, hay una dimensión internacional que hay que considerar y en este caso son los tratados. Ahora bien, es muy interesante ver cómo hay confluencia en cuanto a la necesidad de reforma, por ejemplo, del Poder Judicial. Xóchitl Gálvez decía que en efecto estaba a favor de una reforma al Poder Judicial, Morena lo ha dicho desde el principio, y la diferencia es cómo. Y yo creo que ahí tampoco habría posibilidad de negociación porque son dos agendas maximalistas. Y yo creo que hasta cierto punto está bien, después de tanta convergencia ideológica que tuvimos desde los 80 hasta ahora, donde todos los partidos parecían promover una misma agenda de reformas estructurales o de ciertas posturas cercanas a la socialdemocracia, donde sí se busca como discurso la igualdad, la libertad, cuestiones con las que nadie, por supuesto, estaríamos en contra, pero ¿cuáles son los posicionamientos políticos y programáticos necesarios para eso? Creo que ahí es donde sí están las diferencias y donde podríamos preguntarnos si la negociación en términos ideológicos es posible o no. Por supuesto, yo quiero resaltar que no es deseable la concentración de poder y que la negociación y la opinión
que se debe considerar en el legislativo no es solamente a los otros partidos pues, por simple actitud democrática de diálogo y escuchar, sino de las fuerzas vivas de la sociedad, de las y los trabajadores sobre todo, que somos todas y todos nosotros, y pues de aquellas y aquellos que en verdad han vivido las desigualdades históricas, como lo mencionaba el doctor Pineda, respecto a los pueblos indígenas, afrodescendientes, las mujeres, digamos que son esos pactos los que sí tiene que empujarse. Eso diría. Gracias, Paulina. Rita, adelante. Sí, bueno, yo coincido con los doctores y quisiera agregar solamente el hecho de las señales que ya ha estado enviando el futuro gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. O sea, sí es cierto que esta preocupación de que se le haya dado un cheque en blanco al nuevo gobierno y que el plan C se haya concretado, pues sí es razonable. Me parece que ciertamente hay un riesgo de caer en un autoritarismo. Me parece que el propio gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, se ha dado cuenta de eso y ha lanzado algunas señales, entre ellas, pues, este asunto de señalar que la aprobación de las reformas va a ser a través de un trabajo responsable, de evaluación de cuáles son como las más viables, técnicamente cuáles afectarían, cuáles son las que socialmente pueden ser o pueden tener más rechazo, y que no va a ser, digamos, una decisión unilateral. Sin embargo, yo lo que sigo viendo es una oposición incapaz precisamente de construir estos puentes de comunicación, además de que, como lo decía la doctora Redondo, pues no tienen gran cosa con qué negociar. Tampoco se están mostrando como una oposición responsable, ¿no? Siguen entrampados en esta narrativa un tanto de amargura, de resentimiento, y no se dan cuenta que tienen un papel ahora mucho más importante dado la magnitud del triunfo que ha tenido Morena en todos los espacios. Y bueno, insisto, ahora hay como, estaba leyendo una serie de tensiones, pareciera, ¿no? Al menos discursivamente entre el presidente que dijo, sí, las reformas van, y la doctora Sheinbaum que dijo, todavía no hay un plan, vamos a evaluar, vamos a ver cómo se va dando esta situación y a partir de esa evaluación y de explicarle a la ciudadanía en qué consisten y que sepan y que se enteren, me parece que socializar estas reformas es muy importante. La mayoría, yo creo que en muchas de ellas van a coincidir con los distintos grupos políticos, en otras habrá seguramente resistencia, se intentará acusar al gobierno de ser dictatorial, autocrático, pero sí creo que la primera señal que debemos ver es la que ha lanzado la doctora Claudia Sheinbaum en el sentido de tratar de tener un diálogo con todas las fuerzas políticas, pese a que no haya elementos de negociación o que no los necesite como tal, sí hay una intención clara, me parece, de planificar la aprobación, ¿no? Ahora, pues sí, efectivamente, creo que es válida esta preocupación de sectores sociales que dicen, cuidado porque vamos a caer en un autoritarismo. Creo que efectivamente es razonable, se necesitan contrapesos. Yo creo que la doctora Claudia Sheinbaum lo tiene claro y por eso es que ha lanzado estas señales, ¿no? Es cuanto. Gracias, Rita. Pues en efecto, creo que una de las cuestiones y tiene que ver con estos argumentos, ¿no? De pronto, desde la oposición también se señaló y pareciera que hubiera una suerte de digamos, de que hubiera en automático el hecho de que hubiera un voto hacia la oposición se transformara en equilibrios institucionales que permitieran de alguna manera evitar este riesgo de caída hacia en una suerte de gobierno autoritario. De hecho, pues bueno, varios argumentos han señalado, ¿no? Desde cuando fue este intento, digamos, de reforma al Instituto Nacional Electoral, luego vino justamente la iniciativa para establecer una reforma al Poder Judicial, y en general a lo largo del sexenio se ha señalado este trastocamiento que se ha dado a las instituciones, ¿no? Justamente por el tema de que de pronto, bueno, pareciera que los órganos autónomos están en peligro o que en el caso de Andrés Manuel que iba sobre los órganos autónomos. Entonces, lo que estamos viendo realmente, y recupero ahí un poco lo que señalaba Paulina en términos de que quizá un poco lo que se está también agotando tiene que ver con ese modelo transaccional de negociación que se dio en la alternancia y que era propio del pluralismo partidista que se había dado en ese momento, ¿no?
lo que vemos actualmente, pues es que en efecto Morena de alguna manera no necesita entrar en esa lógica de las transacciones porque cuenta con la fuerza política y el respaldo suficiente, no solamente en términos electorales, ¿no? Sino en lo que han señalado, en términos incluso simbólicos, hablando de una suerte de hegemonía, digamos, en términos de nuestra concepción de la política, lo cual, aunado a esto que señalaba, ¿no? La inconmensurabilidad programática con estos partidos, bueno, pues rompe con ese, digamos, ese mecanismo de transacciones con los otros partidos, ¿no? Justamente, y considerando esto, bueno, pues quisiera que ahora abordáramos el tema de la oposición y cómo está justamente, digamos, cómo veríamos la recomposición posible de la oposición, considerando que, bueno, a partir de los resultados que se están obviamente puliendo, que hay un proceso en donde se están recurriendo a ciertas instancias del Tribunal Electoral, para revisión de los procesos electorales, pero en términos generales estaríamos hablando de que el bloque opositor, si es que se mantiene, estaría gobernando tan solo 6 entidades. En el caso de la votación presidencial, bueno, Movimiento Ciudadano superó al PRI y, bueno, quedó muy cerca en el caso de las votaciones de senadores y diputados, ¿no? Ya decía por ahí César justamente que ahora Movimiento Ciudadano de alguna manera se convertiría en este partido bisagra que le permitiría como ir construyendo de alguna manera esta mayoría legislativa si es que se busca impulsar este plan C, cosa que bueno, ya también nos decía Rita, pues por lo menos en términos de la llegada de la doctora Sheinbaum ha sido bastante cautelosa para pensar de en qué medida y cómo se estarían impulsando esas reformas. Vemos también en este escenario que el PRD pues prácticamente se está perfilando perder el registro. Señalando esto, bueno, también es interesante que si bien la bandera de defensa del INE y de las instituciones democráticas había sido uno de los elementos que había permitido generar una suerte de unidad, digamos, dentro de estas diferentes diferencias, entre estas diferencias ideológicas que existen entre los partidos de la coalición opositora, resulta interesante que luego de los, digamos, de los resultados electorales, algunos de los actores también de la oposición hayan puesto en duda la legitimidad del proceso, ¿no? Entonces, pareciera que vemos ahora una suerte de fragmentación derivada de este mismo proceso, ¿no? En donde algunos dicen, claro, ¿no? Bueno, sobre todo aquellos que desde la oposición, digamos, estos líderes de opinión de la oposición que fueron consejeros electorales, me refiero a Lorenzo y a Ciro, pues han dicho, ¿no? No hay medida, no hay manera en que esta elección pudiera derivarse de la intervención estatal, etcétera. Además, la legitimidad del instituto electoral, pues no se cuestiona. Estos cambios que se dan incluso en los conteos, pues son normales y se dan de uno u otro lado, entonces no tendríamos por qué cuestionar eso, ¿no? Pero vemos también que hay un sector de la oposición que sí está apostando, por lo menos no sabemos en este punto qué tanto trascenderá, pero está apostando por hablar de una narrativa del fraude electoral, ¿no? Entonces, considerando estos distintos elementos, ¿cuál consideran ustedes que podría ser el futuro de la oposición, ¿no? ¿Cómo podría recomponerse? Y digamos, en este caso, también pensemos en el caso de Movimiento Ciudadano, que no por lo menos hasta el momento, mantuvo su distancia frente a los otros partidos de la oposición. ¿Cómo podría darse digamos, cuál sería este futuro? ¿Cómo podría recomponerse? Damos la palabra a Paulina. Adelante, Paulina. Muchas gracias. Bueno, la discusión de la oposición es algo que me apasiona, porque decían los clásicos que hablar de gobierno es hablar de la oposición por definición al mismo tiempo. Entonces, ya decían que la calidad de un gobierno depende en gran medida de la calidad de la oposición y valdría la pena diferenciar entre la oposición partidista existente hoy en día, la oposición partidista que pueda surgir en su propia historicidad a partir de este momento, la oposición social histórica y la oposición social que pueda surgir a partir de este momento. Entonces, digamos, tendríamos estos cuatro cuadrantes y pensando en la oposición existente hasta ahora, pues son los partidos del siglo XX y no quiere decir que todos los partidos que hayan surgido en un momento histórico anterior, pues tengan una fecha de caducidad y ya no sirvan para nada y se tengan que ir,
Pero sí pensemos un poco de la lógica en la que surgió el Partido Revolucionario Institucional y sus antecedentes, el PAN y sus antecedentes, y el PRD es algo que sí me conflictó y me duele porque al final tenía esta raigambre del Partido Comunista y de otros esfuerzos bastante profundos y serios de la sociedad de izquierda organizada, y lo que ha sucedido con su historia que todos conocemos, pues es algo triste en términos de esa raíz histórica y de esos movimientos que le dieron forma. Yo creo que como oposición partidista en cuanto a bases sociales y todo y lo que pudiera haber implicado para el PRI, es más difícil que encuentren un asidero en la sociedad. Eh, en cuanto a la oposición partidista que surja en su historicidad, creo que hay grandes problemas nacionales que vienen desde lejos que sí podrían generar un nuevo conjunto de organizaciones políticos sociales. El movimiento de mujeres en todas sus vertientes es uno de ellos. El movimiento por justamente el respeto de las afrodescendencias, que es la tercera raíz de este país, es algo que también, al menos desde 2010 en adelante, ha ido cobrando fuerza en nuestro país. Ahí puede también ser una oposición muy interesante, una oposición social. Por supuesto, la población indígena en cada una de sus expresiones territoriales es otro tipo de oposición social del cual podríamos esperar también organización partidista. Hubo también en el sexenio anterior otros esfuerzos que se veían en las agrupaciones políticas nacionales que no llegaron a prosperar como partidos, pero recuerdo una organización de trabajadoras y trabajadores como más cercano a nuestra generación de los que estamos hablando acá, es decir, una generación distinta del movimiento de trabajadoras y trabajadores, que yo creo que también sería muy interesante como posición social a largo plazo, pensando en que ya los marcos interpretativos de la organización sindical, laboral y sus partidos relacionados en el siglo XX y anteriores, pues ya tiene otras expresiones, el teletrabajo, la lógica que estudian también otros compañeros de las aplicaciones y su forma de violar los derechos de las y los trabajadores. Creo que hay un gran conjunto de problemáticas nuevas e históricas relacionados con el mundo del trabajo y con el género que pueden ir dándole forma a una nueva oposición que madure, no que madure en términos ideológicos o programáticos, porque eso está, creo, bastante discutido dentro de ellos, sino como una opción política a nivel en el legislativo de las instituciones, digamos, de la democracia que tenemos hoy en día. Entonces, yo creo que esta oposición, en efecto, está agotada, al menos en cuanto a la del PRI, lo veo más complicado porque al haberse definido y formar parte de la Internacional Socialista, pues tiene una postura hacia la izquierda que ya no puede sostener, y la postura de la derecha pues ya está cubierta por el PAN. Entonces creo que en particular el PRI tiene un grave problema para encontrar ese nicho de personas que puedan darle fortaleza social. En cuanto al PAN, bueno, creo que está más cerca de encontrar una base social que lo sostenga, aunque también al no definirse entre si es democracia cristiana o si es una democracia de derecha, por lo general suelen oscilar entre qué tipo de partidos son y qué ideología. Hay unos planteamientos muy interesantes de Gómez Morín donde señala que pues la libertad del mercado es algo muy negativo en términos liberales estrictos, y entonces cómo interpreta eso el panismo en esta lógica. Hay cierto núcleo del panismo que también considera que pues no debería haber programas sociales, mientras que otro responde a que es necesario en este sistema lógicas nivelatorias. Entonces creo que se tendría que resolver estos grandes problemas ideológicos, o al menos encontrar puntos de convergencia para que una nueva oposición partidista resurja. Y hay que tener mucho cuidado en que no, en observar que justamente a partir de este gran dominio discursivo y electoral de una opción, digamos, más cercana a la izquierda progresista, lo cual también vale la pena discutir qué tipo de izquierda es, qué tipo de progresismo es, que no surja un polo opositor antidemocrático, no solo en términos liberales, sino profundos, más cercano a la extrema derecha. Creo que eso hay que tener cuidado en qué tipo de nueva oposición surge y en su radicalidad, porque puede también surgir una oposición de extrema izquierda que no se puede manejar en la lógica gubernamental, y una de extrema derecha. Creo que hay que ser cuidadosos y cuidadosos. Y respecto al Movimiento Ciudadano, pues creo que es una postura cómoda al ser un partido relativamente pequeño y tener la misma lógica centrista
de la socialdemocracia, pues puede ser acomodaticio en el gobierno y también en ciertos puntos con la oposición, sobre todo con el discurso de la defensa de la democracia liberal y de las instituciones. Entonces, creo que Movimiento Ciudadano cubre el espectro ideológico que tenía el PRI, pero con una posición un poco más fresca discursivamente. Es cuarto. Gracias, Paulina. Pues justamente creo que es interesante lo que mencionas. También, particularmente en esto, ¿no? De las posibilidades que se pueden dar de una reorganización desde la posición social, es decir, no solamente la partidista, pero también ver las contradicciones que surgen, ¿no? Por una parte, señalabas, ¿no? También ciertos elementos de las tradiciones políticas de los partidos políticos, esto que comentabas de la crítica hacia el liberalismo de mercado en términos de Gómez Morín, las fuerzas, digamos, que dieron origen al PRD, también el hecho de que el PRI en efecto esté dentro de la Internacional Socialista, sea el único, si no mal recuerdo, el único partido mexicano que pertenece a la Internacional Socialista, pero al mismo tiempo vemos que justamente parte del desgaste que se ha dado tiene que ver con este pragmatismo en términos de la supervivencia electoral, en donde también observamos que de pronto los actuales líderes pareciera inicialmente que se iba a dar un proceso de renovación y de crítica interna, que fue el primer llamado que se hizo luego de este segundo, digamos, de esta segunda debacle electoral, pero ya, por ejemplo, en el caso de Alito, pues ya está diciendo, bueno, vamos a ver qué tanto vamos a dar continuidad o no, porque tenemos que revisar, entonces, entre tanto, pues él busca mantenerse. También en el caso de Marco Cortés, no hay, dijo que también iba a haber un proceso de renovación, pero tampoco hay como claridad de hacia dónde pudiera, o si en efecto se va a dar, o hacia dónde podría derivar. Y en el caso del PRD, independientemente de, pues digamos, de su supervivencia o no en términos de partido político a nivel nacional, o si mantenga el registro en algunos casos a nivel local, lo cierto también es que parte de ese desgaste y del vaciamiento que logró tener el obradorismo responde también al enquistamiento que tuvo este grupo de los chuchos dentro de la dirigencia del partido, ¿no? Bien, pues damos ahora la palabra a perdón, a César. Adelante, César. Yo creo que el futuro de los partidos sí es incierto en el sentido de que con esta narrativa que construyeron sobre el peligro democrático, se asumió que vivíamos ya en una democracia prácticamente en el Bundestag alemán y que hoy está en peligro. Y bueno, perdón, pero en estos 24 años, también entre 2000 y 2018, no vivimos en una democracia consolidada, ni siquiera en una democracia liberal representativa normal, no en una democracia social o incluso una democracia radical. Este planteamiento es importante porque los partidos tendrían que partir de una autocrítica de lo que han hecho no solo en este sexenio, sino también de lo que ha sucedido en este país en los últimos 24 años. Hay varios problemas. Uno es que no se ha reconocido que el rechazo a los acuerdos de San Andrés en 2001 por estos partidos eliminó de la transición a los pueblos indígenas y otras formas de poder. Entonces, la democracia como tal, después de un alzamiento indígena de varios grupos armados en Guerrero, de un importante movimiento en el Congreso Nacional Indígena que reivindica la autonomía y la libre determinación, sin esa discusión se quedó no solo coja la transición, sino se excluyó a los pueblos indígenas de la transición. Dos, no se reconoció que la Federación de Gobernadores Priistas ejercieron un poder antidemocrático y que se ejerció el poder de manera despótica como si estuviera gobernando Echeverría. Es decir, vimos en los estados, especialmente en Oaxaca, con el caso de Ulises Ruiz, en el caso de Peña Nieto, en el Estado de México, en el caso de Chiapas, verdaderas gestiones gubernamentales de los ejecutivos estatales que fueron desastrosas y que siguen manteniendo y seguían manteniendo una relación también antidemocrática y autoritaria. Entonces, es difícil pensar que los partidos van a tener una reflexión o una refundación cuando esta serie de privilegios, de autoritarismos, de jerarquías, no fue desmontada por la transición. Y debemos recordar que cuando se habla de polarización, pues se desconoce
o se acusa solo al Ejecutivo y al discurso de López Obrador sobre la polarización, pero que la polarización en los dos campos políticos que hoy siguieron y durante todo este sexenio estuvieron en disputa, lo originó el presidente Vicente Fox con el intento autoritario, hay que decirlo, fue un intento de ruptura democrática y que si no se consolidó fue por la gran movilización y la presión mediática, intelectual y por supuesto de la movilización en las calles en 2005. El intento del desafuero fue, como decían algunos, un golpe de Estado preventivo. Sacar a López Obrador de la contienda fue un acto autoritario. Entonces, si no se parte de esta reconfiguración, por eso se entiende de alguna manera también la actitud de bloqueo y de boicot de la oposición durante todo este sexenio. En vez de colaborar en muchos parlamentos y en muchos otros países, los partidos opositores cerraron filas, por ejemplo, alrededor del Ejecutivo en los momentos de pandemia, pues porque es lógico cerrar filas, ¿no? Y poder incidir, si se tenían críticas en las políticas de salud, poder incidir y cerrar filas frente a un momento que no dejaba margen para la mezquindad política y la disputa de ese tipo, o las reformas todas fueron bloqueadas y negadas por la oposición. Creo que se necesita una oposición que incida y que si se quiere efectivamente contrapesos, debe aprender a negociar y colaborar con las iniciativas del partido mayoritario para matizarlas, discutirlas, ponderarlas, mejorarlas. Bueno, lo que sucede en verdad en una democracia normal. En ese sentido, me parece que las señales que están dando y toda esta forma de no reconocimiento de lo que sucedió en esta elección dan muy malas señales de todos los partidos. Incluso el PRD decía, no, no, esperen, todavía falta contar algunos votos de una cosa que, bueno, ya parece caricaturesca. Creo que el PAN es la única fuerza que sí mantuvo y retuvo a algunos de sus electores después de haber perdido 7 millones de electores desde Fox y Calderón hasta hoy. Es decir, es un partido que se debilitó, pero no tanto como el PRI, que yo insistiría, puede ser una crisis terminal. Y creo que la reconfiguración del sistema de partidos sería saludable. Es decir, una derecha que se refunde y que entienda el papel que debe jugar, como juegan otras derechas en otros parlamentos. A mí, al revés de la opinión que se decía hace rato, creo que al Partido Acción Nacional le convendría que su ala de extrema derecha salga de ese partido. Hasta ahora ya no se siente muy representada por los vaivenes que ha tenido el Partido Acción Nacional, por su discursividad también errática y esas formas de expresión, aunque bueno, por supuesto, yo no comparto el programa de la extrema derecha, pero sería sano que se expresaran como tal, porque hoy se han expresado hasta hace poco tiempo de manera oculta dentro de ese partido y creo que lo mejor es que develaran su programa y lo ponderaran en la opinión pública, porque creo que si no se juegan estas posiciones muy radicales de la extrema derecha dentro de Acción Nacional, jugando con la popularidad de ese partido. Creo que hacia la izquierda no hay muchas condiciones, aunque ya hay algunas iniciativas, de jugar a la extrema o a la izquierda del partido mayoritario y que no sería malo que una representación, porque tampoco se sienten representados una parte de la extrema izquierda y especialmente que Movimiento Ciudadano pudiera consolidarse realmente como una fuerza opositora y como una alternativa que al menos discursivamente parecía socialdemócrata en la voz de Maynes, aunque el ejercicio de gobierno fuera en ocasiones autoritario y en ocasiones muy contradictorio. Creo que la reconfiguración del sistema de partidos debería ser el horizonte para consolidar pues en el Parlamento unas fuerzas partidarias que realmente den una discusión democrática y que realmente puedan tanto colaborar como hacer contrapesos de las iniciativas del partido mayoritario. Gracias, César. Rita, adelante, por favor. Sí, bueno, coincido con los colegas en lo que han dicho y yo agregaría solamente que la chiquillada creció, ¿no? Que estos partidos que se señalaban como el cascajo del sistema de partidos, los partidos, digamos, que estaban ahí de manera satelital, pues ahora son la segunda y la cuarta fuerza en la Cámara de Diputados, que son el Partido Verde Ecologista de México y el PT. Y que estos partidos que ahora son coprotagonistas seguramente de las decisiones legislativas,
pues me parece que podrían llegar a ser una oposición leal, en tanto sí van obviamente a negociar sus apoyos, ¿no? No van a ser, no me parece que vayan a ser una serie de legisladores incondicionales a Morena, me parece que sí va a haber un proceso de negociación ahí, quizá en términos más de oposición leal, y también hay una falta de autocrítica del otro lado, del PAN, PRI, PRD. Yo recuerdo que cuando en 2016 el PRI perdió todas las gubernaturas, Manlio Fabio Beltrones salió, al día siguiente renunció, dio un discurso, Alito Moreno dijo, yo no me voy a ir, y Marco Cortés está como en la misma frecuencia, bueno, ni digamos Zambrano, ¿no? Entonces, yo creo que hay una falta de autocrítica que me parece preocupante. El PRD seguramente va a perder el registro. Como decía el doctor Pineda, ya es caricaturesco escuchar a Zambrano decir, espérense, todavía no termina el conteo, ¿no? No necesitamos que termine el conteo, seguramente va a perder el registro. Entonces, esa falta de autocrítica, por un lado, la chiquillada que ya creció por el otro lado, y también tenemos a MC, que yo los invito a no perder de vista a MC. Creo que ellos van a apostar a 2030. Hay que ponerle mucha atención a Samuel García. Si bien es cierto que en esta elección perdió muchas cosas en Nuevo León y que es el único gobernador que no controla su legislativo, no hay que perder de vista que tuvieron una buena estrategia con Maines, crecieron mucho, pasaron de 3% a 10%, se dirigieron básicamente a los jóvenes, creo que fue una campaña exitosa, por lo menos en redes, el hecho de que Maine se parara en algunos escenarios de universidades públicas, a pesar de que casi lo sacan a patadas, me parece que es loable y que no hay que perder de vista el papel que MC pueda jugar. Y agregaría que la Marea Rosa, ya señaló Claudio X González, que tienen la intención de convertirse quizá en un partido político, aprovechando la racha de la imagen de Xochitl Gálvez. Quizá podríamos tener ahí el nacimiento de una nueva fuerza política electoral que obviamente termine de cambiar o de renovar este sistema de partidos que evidentemente pues ya cambió definitivamente en estas elecciones, que ya se veía venir desde 2018, pero que, insisto, la comentocracia, de pronto los propios partidos han tenido una falta de autocrítica y se están entrampando en estos discursos del fraude electoral que son insostenibles para no reconocer lo que no hicieron, lo que no lograron proponer, que ya están muy gastados, que no tienen realmente identidad con los electores, que perdieron este rumbo. Y bueno, creo que veremos ahora pues un nuevo sistema de partidos distinto, con la chiquillada, con MC, con la chiquillada ya, digamos, en fase adolescente, con MC, que no hay que perder de vista al Partido Naranja, y pues, desde luego, con un PAN y un PRI, pues, dando tumbos, ¿no? No sé si va a haber una renovación en la dirigencia. Marco Cortés ya estaba, según leí, tratando de negociar que quedara Jorge Romero en su lugar. Eso también hablaría, ¿qué está indicando? ¿Hay una renovación realmente generacional o estamos solamente dando círculos entre el grupo de Ricardo Anaya, son los anayistas? No sé, habría que evaluar esa parte también de qué es lo que van a hacer ahora las dirigencias. Y bueno, yo creo que van a estar, pues, van a seguir con esta narrativa de justificar su derrota con otros elementos sin una autocrítica, y eso es lo que me parece que vamos a ver ahora en el nuevo sistema de partidos. Y obviamente Morena, pues con una mayoría, tratando también de establecer puentes de comunicación. No creo que sea de manera unilateral la toma de decisiones, aunque si obviamente no hay este otro interlocutor, pues evidentemente se tomarán otras decisiones y ahí tendrá al botón rojo y al botón verde para operar lo que necesite legislar, ¿no? Es cuanto. Gracias, Rita. Fíjate, cuando mencionabas lo de la chiquillada, yo pensaba también en la chiquillada en términos de la población joven, a la cual interpeló mucho justamente también Movimiento Ciudadano, ¿no? También en parte, digo, creo que será interesante justamente en términos de las próximas elecciones, cómo logran captar a través de estas nuevas formas de hacer política no tradicional, pues ese electorado joven, ¿no? Que parece que de alguna manera entre el Maines presidente y todas estas cosas que de pronto generacionalmente nos parecen absurdas, pues interpelan y generan resonancia
entre un sector del electorado, que bueno, no del electorado, un sector de la población joven que de pronto, pues, hacia las próximas elecciones podría ser su primera votación, ¿no? En términos esto que señalas del PAN, híjole, bueno, pues, vamos, si de alguna manera quedara Jorge Romero, pues bueno, el líder, ¿no? De la mafia inmobiliaria que también se ha señalado, entonces en efecto pareciera que no habría como mayor renovación. También lo cierto es que creo que mucha de la desbandada que se ha dado de los diferentes partidos hacia Morena, que también ha sido criticada por las mismas bases morenistas, de la militancia morenista, en términos de estos arribistas, pues ha dejado sin mayores cuadros a los partidos políticos. No tienen tampoco como mucho liderazgo hacia dónde ver y realmente lo que estamos observando son grupos que se han enquistado, por lo menos en los tres partidos de la alternancia, PRI, PAN y PRD. Bien, pues la siguiente pregunta tiene que ver con justamente algo que señaló Claudia Sheinbaum luego del triunfo electoral, y es que declaró, bueno, yo no llego sola, llegamos todas. Hizo un recuento histórico justamente de diferentes figuras históricas, de personajes femeninos que han impulsado este proceso de renovación, digamos, en términos incluso frente al patriarcado institucionalizado en ciertas formas de democracia, y para dar a entender que en efecto es parte también de un proceso de movilización y un proceso político, ¿no? Justamente al ser ella la primera presidenta de México, ¿podríamos esperar de alguna manera un impulso hacia una política o hacia una agenda de política de género? Le doy la palabra en esta ronda a César. Por favor, César. Primero decir que creo que ahí sí estamos viendo un cambio histórico. Creo que es fundamental que una mujer encabece hoy la presidencia. Creo que tiene que ver también con pues, la oleada de movilización global feminista que en Occidente ha sido muy importante y que ha descolocado a todas las estructuras, ¿no? Machistas y patriarcales también en el mundo de la política institucional y fuera de ella. Entonces, este es en efecto, yo creo que la frase de Sheinbaum es muy acertada porque creo que se rompió y se está rompiendo no solo techos de cristal, sino un cambio sociocultural en todas las sociedades de Occidente, donde ya no hay vuelta atrás, las mujeres están ocupando los puestos de poder, están liderando y cada vez más es normal, ya no es condenado y creo que es un avance muy significativo en un país efectivamente lleno de feminicidios, lleno de machismos, lleno de control patriarcal en las estructuras laborales, en las estructuras académicas, que siguen siendo desiguales. Entonces, esto me parece un signo muy, muy alentador. Decir además que creo que, y también por eso creo que hubo una votación o influyó al menos de manera importante, pues que era una candidata con un perfil muy sólido. Podemos estar o no de acuerdo con los planteamientos de la 4T o con su vínculo con López Obrador, con cierta incluso continuidad de lo que significa el gobierno de López Obrador. Pero ella en sí misma, haber sido jefa de gobierno, al ser científica, al establecer una campaña pues mucho más convincente, se posicionó efectivamente como líder nacional. Es decir, uno cuando en los tres debates, si sirvieron de algo, porque su formato fue pues poco fértil, ¿no? Para escuchar propuestas y realmente debatirlas, pero lo que era evidente es que ella se ha consolidado efectivamente como una líder muy capaz, como una líder efectivamente muy importante. Creo que el tema está en las contradicciones que podría tener y arrastrar la propia Claudia Sheinbaum, porque su perfil pareciera todo positivo, o sea, viene del movimiento social y del movimiento estudiantil, tiene una discursividad ambientalista, tiene además su carácter científico, es decir, todos estos elementos son súper positivos, ¿no?
pero se arrastra también varias de las contradicciones que también he empezado a mencionar. Uno es lo que ya vemos, cómo los grandes capitales y las fuerzas económicas pudieran frenar su propio gobierno. Esto ha sucedido, por ejemplo, también en la transición en el PT entre Lula y Dilma Rousseff, ¿no? Donde otros poderes aprovecharan la oportunidad del cambio de gobierno para frenar y poner límites a una posible transformación. Hoy ella da muestras necesarias en cualquier gobierno, digamos, progresista, de no querer establecer una confrontación con los grandes capitales internacionales, ¿no? Entonces, pero esto es una barrera que no solo tiene Sheinbaum, tiene cualquier gobierno que quiera girar incluso de manera moderada hacia la izquierda. Otro elemento que creo que es de continuidad que la ata son los compromisos y proyectos que el propio López Obrador, que van a contrasentido de la propia discursividad de Sheinbaum y de su trayectoria ambientalista. Los proyectos de grandes plantas industriales y zonas industriales, terminar los grandes megaproyectos, darle continuidad a ellos, pareciera pues simplemente estar obligada por las circunstancias a mantener una política que yo sí llamaría neodesarrollista del propio López Obrador. Creo también que tiene algunos peligros en el sentido de que al interior de Morena o de las otras fuerzas, después de este liderazgo tan fuerte y tan importante de López Obrador, hasta ahora Claudia Sheinbaum lo ha manejado, creo, muy bien en el sentido de volverse efectivamente una nueva conducción, no solo como candidata, sino como lideresa. Creo que todos esos retos los tiene que asumir Sheinbaum, ¿no? Y que en ese sentido tendrá que confrontar a que las fuerzas que se le oponen y las continuidades e inercias que la bloquean pueda superarlas. Finalmente creo que hay algunos elementos importantes del movimiento de mujeres que creo que ella sí podría destacar y creo que ese es un signo muy positivo a diferencia de López Obrador, que es que creo que ella sí comprende al movimiento feminista a pesar de sus contradicciones en el gobierno de la ciudad, enfrentada con ciertos sectores radicales o del bloque negro del propio feminismo, pero que bueno, son contradicciones que también son muy complejas, pero creo que ella, a diferencia de López Obrador, pues sí entenderá los conceptos de pacto patriarcal, le dará una centralidad importante a combatir los feminicidios, es decir, la discursividad, ella misma se asume como feminista y creo que ese es un signo súper positivo, porque si hay un saldo un poco cuestionable y criticable en el discurso del presidente hoy, pues es su posición frente a los movimientos sociales, hacia el feminismo, hacia el ambientalismo, que curiosamente Sheinbaum, ¿no? Sí pareciera comprender de manera mucho más, pues, de otra generación y de una manera mucho más avanzada. Creo que eso sería un signo muy positivo de la cuarta transformación si pudiera reconocer, al menos de manera moderada, al movimiento de mujeres, al movimiento ambientalista, darle su lugar que el presidente no solo no se lo dio, sino que lo combatió. Creo que Sheinbaum podría girar hacia allá y eso sería muy, muy valioso para el país, para su politización y también para los problemas centrales, y con eso termino, que implican efectivamente los asesinatos de mujeres, la necesidad de efectivamente transformar tanto en la ciudad como a nivel nacional con un sistema de cuidados y también de transformar las relaciones ambientales con los pueblos indígenas, con el cambio climático, que creo que le puede dar también Sheinbaum una centralidad por su conocimiento. Ojalá y estos cambios se dieran, yo esperaría que fuera así. Gracias, César. Justamente, bueno, retomo esta cuestión en términos de que pareciera también que los mismos resultados electorales pues le dan una propia legitimidad para esta, digamos, lo que también se había esgrimido, ¿no? De que incluso en un argumento bastante machista y patriarcal de que sería el presidente quien acabaría manipulando y dirigiendo la agenda de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Digamos, el hecho de que ella superara en términos de la votación 6 puntos más o menos porcentuales sobre lo obtenido por López Obrador, pues nos hablaría también de otra fuerza política que le permitiría realizar estos cambios que está señalando ahora César, ¿no? Y justamente, bueno, como ya también vamos a ir cerrando, quisiera unir en las intervenciones de ahora de Paulina y posteriormente de Rita,
justamente esto que ya esgrimía César en términos de si podemos considerar qué tipo de continuidad o qué tipo de rupturas podría haber en términos del gobierno de Claudia Sheinbaum frente a el gobierno de López Obrador. Es decir, ¿qué estaríamos esperando de este segundo piso de la Cuarta Transformación? Adelante, Paulina. Gracias. Quisiera retomar tantito un poco el hilo de llegamos juntas, si tiene asidero o no tiene asidero, y luego ya Sí, paso claro. a otro. Gracias. Lo que sí creo, como ya se mencionaba, es que este resultado de que hubiera incluso dos candidatas mujeres quiere decir que es una tendencia civilizatoria, colegas, yo creo, independientemente de la coyuntura electoral o incluso nacional, es algo que iba contra la lógica humana del progreso, si es que algo así existe, el hecho de que el poder político institucional no fuera socializado hacia las mujeres. Y si lo pensamos, es una lucha que lleva muchos años, pero que tiene una expresión muy clara a partir del sufragio en los 50, al menos en México. Quiere decir que las mujeres han tenido que meterle unas revoluciones tremendas a hacer más, a cerrar todas esas brechas. Entonces, el desgaste particular de esa lucha más las actividades intrínsecas de la vida política, habla como de toda esa fortaleza acumulada que tenía el sector del 50% de la población que había estado al menos hasta los últimos años fuera de toda esta dinámica política. A mí me parece que el liderazgo clásico masculino que había predominado también junto con la oposición de la que hemos venido platicando y sus formas, también se ha debilitado y también ha perdido legitimidad y fuerza. Y que esa es un cambio cultural histórico en el cual sí me hace sentido el llegamos todas, que es muy distinto a tener una agenda feminista de género, más bien de género o sobre todo feminista. En los debates no hubo un posicionamiento tan claro, aunque sabemos, al menos en el gobierno que tuvo durante la Ciudad de México, pues que no se echó para atrás los avances que se habían tenido en el respeto de las mujeres a decidir. Entonces creo que sí es muy clara la postura de Claudia Sheinbaum con este progresismo en cuanto a la agenda de las mujeres. Por supuesto, más en contraste con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien si se le puede criticar algo, creo que es justamente esa insensibilidad doble hacia el medio ambiente. Creo que lo pudo haber manejado al menos discursivamente de otra manera. Y sobre el tema de las mujeres, también creo que era una gran deuda que la transformación tenía, y Claudia me parece que sí tiene esas sensibilidades, eh, no solo históricas, sino propiamente de agenda. En cuanto a las continuidades, creo que va a ser muy importante ver la postura sobre el Poder Judicial. En general, se entiende que Claudia tiene un liderazgo un poco más atemperado, un poco más conciliador que el que veíamos, lo cual se explica porque pues no es lo mismo eh, iniciar la ruptura en 2018, se tiene que tener una postura más radical, se puede comprender la diferencia que hizo Andrés Manuel de, ¿saben qué? No vamos a negociar nada con ustedes no queremos hablar, y que ahora se puede estar en otra posición un poco más conciliadora. Yo creo que lo que tendremos en cuanto a rupturas son sobre todo la lógica de la transición energética. La doctora Claudia Sheinbaum sí ha pronunciado discursos a favor de al menos dar la posibilidad de que otra forma de generar energía y de utilizarla sea posible, y también de las mujeres. Yo creería que esas son las dos grandes rupturas discursivas y programáticas con respecto al sexenio anterior de este segundo piso de la Cuarta Transformación. Las continuidades, bueno, creo que ya está muy claro la política macroeconómica, la lógica discursiva sobre la atención hacia los grupos mayoritarios y una lógica de la democracia igual, no tan relacionada con la representación, sino con eh, la organización política directa desde el pueblo. Gracias. Gracias, Paulina. Rita, adelante, por favor. Sí, bueno, yo sí quisiera decir que a mí me hubiera gustado ver en la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum algo más sobre la agenda feminista, digamos, de género más bien, sobre todo porque los grupos feministas sí son, o sí son básicamente de los más descontentos con el gobierno del presidente López Obrador. Sin embargo, creo que vamos a empezar a ver el gobierno de la doctora Sheinbaum sí con una agenda de género. Incluso creo que vamos a observar en su gabinete una gran cantidad de mujeres en algunas agendas claves.
quizá en economía, no sé, puede ser incluso gobernación, no lo sé. Y creo que ese es el primer paso, tal vez, para dejarnos claro que sí hay un cambio profundo, muy importante en el país. Porque recuerdo que en la campaña había diversos articulistas que decían que era imposible que Claudia ganara porque en este país no iban a votar por una mujer. Entonces, como que todas estas especulaciones e hipótesis se han ido derrumbando, ganó y ganó con una diferencia aplastante. Entonces, creo que vamos a empezar a ver eso en el gobierno de la doctora y seguramente en la agenda de género se irá fortaleciendo con acciones que vayan dirigidas a distintos públicos de mujeres, ¿no? Y en cuanto a la continuidad, me parece que es una gran metáfora la que usa la doctora Claudia Sheinbaum al señalar que es el segundo piso de la transformación, porque ahí ya está tomando la distancia necesaria para decir ya hay una base, hay algo construido y yo voy a llegar a hacer, digamos, otras cosas. He escuchado mucho acerca de que va a hacer lo que el presidente le indique, ¿no? Como si fuera pues una mera secretaria, una funcionaria de gobierno, mientras el que tiene el poder y el control es el presidente López Obrador. Me parece que en lo sucesivo vamos a ir viendo gradualmente ya la ruptura entre esta imagen o esta cercanía o esto que pareciera ser el poder, el gran poder del presidente López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum. Ahora lo estamos viendo con el asunto del Poder Judicial, mientras el presidente dice, sí, por supuesto que va a pasar la reforma, la doctora dice, estamos analizando, es muy técnico, tenemos que tener un plan, estamos viendo cautela también, obviamente quizá hay algunos roces, eso es normal, ha pasado en todos los sexenios, sin embargo, no veo yo una ruptura, un distanciamiento, porque más allá de las personas hay un proyecto y creo que la gente votó por la continuidad de ese proyecto y eso es lo que va a continuar, que son las bases que sentó el presidente López Obrador y creo que la doctora pues obviamente le va a dar su sello personal, como se lo dio a la Ciudad de México y como se lo dio a la campaña misma, porque estaba por un lado el presidente y de pronto parecía que era el enemigo porque decía o hacía algunas declaraciones que afectaban a la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Sin embargo, pues sí vamos a empezar a notar, yo creo que en los próximos 2 años al menos, cómo gradualmente se van a ir dando estos distanciamientos, que no lo quiero llamar fractura, sí más bien un distanciamiento y creo que la doctora va a imprimir su propio sello de gobierno y creo que vamos a ver mujeres en las secretarías de Estado, quizá en puestos clave, y creo que sí es un cambio muy importante, histórico, que como dice la doctora Redondo, pues es ya más bien una tendencia, ¿no? No es algo privativo en México, sino es una tendencia a nivel global y que pues ya era el momento de México y creo que eso es algo que hay que resaltar mucho. Entonces, bueno, aunque tiene limitantes la doctora, de cualquier manera me parece que vamos a ver en los próximos 2 años, que creo que son la época central en la que vamos a empezar a ver estos cambios, vamos a empezar a notar cómo se van dando el segundo piso de la transformación y ahí pues el estilo de gobierno y la nueva forma de mirar al propio poder ejecutivo y al propio gobierno de parte de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Es cuánto? Gracias, Rita. Pues bien, pues justamente creo que algo importante, ¿no? Retomando ahorita las últimas intervenciones de Paulina y Rita, en efecto, ¿no? Bueno, es parte, lo señalaba Paulina, parte de un proceso civilizatorio, quizá de pronto ahí ya veíamos ciertos anacronismos, hay todavía lamentablemente esas expresiones un tanto conservadoras, patriarcales. Lo cierto también es que el hecho de que no hay, el hecho de que haya una integración de mujeres en el gabinete, pues tampoco nos asegura, ¿no? Que haya como una posición de pronto también a favor de una agenda de género, una agenda feminista. Veremos también, bueno, hay tensiones y ha habido tensiones, en efecto, desde que fue jefa de gobierno, particularmente pues con las movilizaciones, pero creo que en general, bueno, compartimos este ánimo de observar un talante un poco más de diálogo y de apertura y de sensibilidad justamente hacia la agenda de género. Pues bien, vamos a ir cerrando justamente ya este conversatorio, no sin antes pues agradecerles a las dos doctoras, a Paulina, a Rita y al doctor César, pues su compañía por habernos
compartido sus reflexiones acerca de lo que se puede dar a partir de este resultado electoral, lo que estamos viendo en términos del propio gobierno de Morena y el gobierno de la oposición, cómo se podría recomponer. Damos las gracias también a toda la audiencia que nos estuvo siguiendo a través del canal de Facebook del SOAYE de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. De todas maneras, bueno, la grabación ahí se queda respaldada en caso de que la puedan o la quieran consultar posteriormente. De igual manera, agradecer a la jefatura de la división la posibilidad de organizar este evento y particularmente todo el equipo de SOAYED, a la maestra Pilar, quien nos estuvo apoyando en la transmisión. Y bueno, pues les agradezco mucho, que tengan buen día y hasta luego.